Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén. Seguimos estudiando entonces del Espíritu Santo en ese macro que tenemos identificados en Jesucristo, en la parte del Espíritu Santo como el discipulador perfecto. No podemos dejar de lado hablar de por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que no se perdona. Y es que justamente, mirando acá el pasaje de Deuteronomio 18, capítulo 18, esta última parte a la que se refirió incluso Noemí, el verso 18 y 19, por ejemplo, dice, Deuteronomio 18, 18 y 19, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandaré. Es una palabra profética que se refiere a Jesucristo, porque Moisés mismo estaba diciendo que el Señor les iba a levantar un profeta como él, ¿verdad? Pero la parte más interesante y realmente que toca, ¿verdad? Cuando uno está leyendo esto con detenimiento y guiado por el Espíritu Santo, es en el 19. Mas a cualquiera que no oye mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Jesús vino a hablar. De hecho, Dios siempre ha hablado. Si nosotros vamos a Hebreos, busquen Hebreos por favor. Si nosotros vamos a Hebreos 1, Hebreos 1, encontramos allí algo bien apropiado para lo que estamos en este momento citando. Hebreos capítulo 1, versículo 1, es el único versículo de la Biblia que inicia de esa manera. Dios, así contundentemente, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Por ejemplo, esto hace referencia a lo que Moisés en su momento le estaba hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque Moisés era un profeta del Señor. Y sigue allí en el 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Nos ha hablado por medio del Hijo. Es lo que Moisés estaba profetizando, de profeta le levantará el Señor para que les hable. Jesucristo. Pero asimismo la escritura profética dice que el Señor va a pedir cuenta a todo aquel que no tome en cuenta justamente lo que Jesús habla. Y Jesús vino a hablar inicialmente de arrepentidos y creer. O sea, todo lo demás es importante, pero parte de un principio básico es arrepiéntase y crea. Amén. Arrepiéntase, conviértase y siga a Jesús. Eso es lo que está diciendo el mensaje. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Pero para darnos ejemplo nosotros como iglesia, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. En Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido y cita una serie para llevar el mensaje, dar buenas de salvación, etcétera, ¿cierto? Amén. Lo que en Lucas, si estoy bien, también en Lucas 4 dice, el Señor, esta palabra se ha cumplido delante de vosotros hoy. El Espíritu Santo estaba en Jesús, ungiéndolo a él, y estaba en Jesús trayendo el mensaje de salvación, obrando el poder de Dios en el contexto humano de Jesús. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que tenemos nosotros como cuerpo, es el ejemplo que tiene el creyente, el cristiano, es el ejemplo que tiene la iglesia, que Jesús necesitaba la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Primero, para llevar una vida de testimonio, una vida perfecta ante Dios, y segundo, llevar el mensaje de salvación. Amén. Por eso cuando Jesús llega ante los fariseos, ante los escribas, hace 8 días hablábamos cómo Jesús los descubre, ¿cierto? Les quita la careta y los trata de hipócritas. Hay fariseos y escribas hipócritas y les cita una cantidad de situaciones. Sepulcros blanqueados, les dice, ¿cierto? Amén. Cosas de esa naturaleza. Son cosas fuertísimas. Porque es que Jesús
está sacando al descubierto el abusivo comportamiento del liderazgo de Israel. El abusivo comportamiento del liderazgo de Israel que dejó de lado la obediencia a Dios, o sea, el hacer caso a la palabra, como lo dice Deuteronomio 18, 19, no estaban haciendo caso a la palabra, sino que la estaban usando para su beneficio personal en una total voracidad humana, de codicia humana, en poder, señorío, manipulación, porque tenían el propósito de mantener el dominio en el pueblo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Amén. Más aún, si nosotros miramos también con cuidado Juan 3, cuando se acerca Nicodemo a Jesús, en aquel diálogo de Nicodemo con Jesús, Nicodemo era un principal. Y cuando se dice que era un principal, eso quiere decir que era un hombre muy importante. Un hombre letrado, un hombre preparado, parte del Sanedrín, parte del liderazgo espiritual de Israel, conocedor de la escritura, etcétera, etcétera. O sea, era una persona sumamente importante e influyente. Pero asimismo tenía la responsabilidad de enseñar. Y Jesús le dice, no os maravilléis, dice Juan 3:7, no os maravilléis de que os he dicho que deben hacer de nuevo. Amén. Con todos esos pergaminos de Nicodemo, el Señor dice, tú debes nacer de nuevo. O sea, no era el conocimiento de la palabra, sino cómo usaban la palabra. Y la palabra no se puede usar en conocimiento del intelecto humano de acuerdo al propósito divino si no se cuenta con el Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando? Amén. O sea, estos personajes como Nicodemo evidentemente no contaban con la presencia del Espíritu Santo. Evidentemente, porque necesitaban hacer de nuevo. Más aún, ellos como conocían la Escritura, Nicodemo le dice, vamos allá a Juan 3, Nicodemo le dice algo bien interesante a Jesús. Nicodemo le dice algo bien interesante a Jesús. Juan 3, en Juan 3:2 dice, este vino a Jesús de noche, refiriéndose a Nicodemo, y le dijo, Rabí, le dijo Señor, le dijo Maestro, le dio un reconocimiento sumamente importante, Rabí, Maestro, sabemos que has venido de Dios, sabemos, él no dijo yo sé, dijo sabemos, refiriéndose a quién, al Sanedrín. Y hay otros pasajes que uno deduce que ellos habían entendido que Jesús era el enviado. Ellos habían entendido que Jesús era el enviado porque el argumento aquí es, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ellos reconocían que en Jesús estaba la manifestación de Dios, o sea, que Jesús era enviado por Dios. Pero, el propósito humano de ellos, de no perder poder, de mantener dominio sobre el pueblo, los llevó a pretender y lograr el sacrificio en la cruz de Jesús. Más aún, en algún pasaje dice, ¿cómo se llamaba el sumo sacerdote? Herodes, dice, esto no entiende que es necesario que un hombre muera para que se salve toda la nación. Herodes decía eso, proféticamente hablando sobre la muerte de Jesús. Y estaba en el plan de Dios que así debía ser. Aquí es interesante con lo que estoy diciendo entender esto. La trascendencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fue importante para Jesús, quiere decir que el Espíritu Santo es muy importante para Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Amén. Y tiene una función sumamente sustancial. Porque si el Espíritu Santo no convence de pecado, de justicia y de juicio, no hay nuevo nacimiento. Esa no es una función del Padre, esa no es una función del Hijo, es una función del Espíritu Santo, es una responsabilidad del Espíritu Santo. Y Jesús viene y descubre todo eso y les quita la careta. Por eso, por ejemplo, Marcos 7, 6, 9 dice así, vamos a recordar lo que Jesús les dijo en Marcos 7, 6, 9. Respondiendo él les dijo, hipócritas, Marcos 7, 6 al 9. Les dice, hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Saben una cosa? Eso es lo que más sucede actualmente en la iglesia. Del mundo que se autodenomina cristiano. Esto es lo que por lo regular caracteriza a esa cantidad de gente. De labios honran a Jesús, pero el corazón está lejos de él. ¿Por qué afirmo esto? Por los frutos. Por los frutos. Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Y hemos visto cualquier cantidad de gente que de labios honra, pero sus vidas desdicen lo que sus labios dicen. ¿O no? Absolutamente. Eso es un hecho contundente. Dice el 7: pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahí estaban ellos, los fariseos, los escribas, ahí está el liderazgo. Y no es lejos de lo que hoy día sucede en muchas partes, en muchos concilios, en muchas iglesias. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Algo que caracterizaba a los fariseos era esto: ellos se jactaban de ser celosos con las acciones externas. ¿Por qué no te lavas las manos? ¿Por qué no te paras así? ¿Por qué no te sientes así? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Acciones externas. Con todo el respeto que me merecen muchos concilios, es lo que pasa actualmente. Si no trae la falda hasta el tobillo, no es santo, ¿cierto? Si se cortó el cabello por aquí, no, es del diablo. Si son los adeptos también, o sea, llevan a un extremo de legalismo absoluto acciones externas. ¿Y Jesús qué vino a hablar? La situación interna de la persona. Jesús no miró lo externo, Jesús miró lo interno. Por eso los fariseos chocaron tanto con Jesús. Y de ahí viene el núcleo del asunto para que se blasfemara y hiciera la enseñanza sobre la blasfemia. Mateo 12, 9 al 13. Vamos a Mateo. Ellos enfatizaban lo exterior. Los fariseos enfatizaban. Al punto de ustedes recordarán que las escrituras señalan que ellos, por ejemplo, se paraban en una esquina a orar, ¿cierto? Ante el público, orar el público. Y daban limosnas y se sentían muy espirituales. Acciones externas, totalmente externas. Y del corazón, el hombre interior. El Señor dice cuando habla de la oración que entréis en los secretos, ¿cierto? Y vuestro Padre que ve en los secretos os recompensará en público. Ok, Mateo 12. Mateo 12 del 9 al 13 dice así: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, a la sinagoga. Está hablando de un día de reposo. Se reunían el sábado, día de reposo, donde está prohibido de todo. ¿Cierto? Está prohibido de todo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Una persona con problema evidente en su mano, ¿cierto? Y ojo, y preguntaron a Jesús, ¿quiénes? Los fariseos. Ojo, ellos ya habían visto a Jesús obrando milagros, chocando contra sus costumbres y tradiciones. Habían escuchado a Jesús que enseñaba en contra de esas tradiciones y costumbres. Lo ven llegar un sábado, ven justamente a un hombre con la mano seca y le preguntan a Jesús. O sea, había una intención perversa en la pregunta. La intención era clarísima: buscar un argumento para acusar a Jesús y apedrearlo y matarlo. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. La pregunta ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ojo la palabra lícito. ¿Qué es lícito? Permitido. Legal, permitido, es apropiado. Está autorizado. Hay permiso para, ¿cierto? Es lícito sanar en el día de reposo. Y Jesús es muy
Mire la respuesta de Jesús. Jesús no se va a confrontar con ellos diciéndoles, claro que es lícito por eso, pero miren lo que Jesús les plantea en la sabiduría divina. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros? Está hablando hombre. Recuerden que las mujeres no entran a la sinagoga. Está hablando a hombres. ¿Qué hombre habrá de vosotros? Ojo, que tenga una oveja, y se caracterizaba el pueblo porque por lo regular eran personas de campo y tenían ovejas. Y una oveja era muy importante, representaba mucho para una familia en lo económico, en el sustento, etcétera, ¿sí? Amén. Que tenga una oveja, y si esta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta. ¿Qué le pasa a una oveja si cae en un pozo? Se muere. Dice, ¿quién de ustedes que ve una de sus ovejas el día de reposo, ve a su oveja que se cae allá en el hueco, la deja ya morir? ¿Usted no va y la saca? La gente queda cuestionada. Lógico que iban y la sacaban, porque para ellos representaba mucho. Y le dice aquí, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Qué es más importante? ¿Un hombre o una oveja? Un hombre. Dentro de la lógica, dentro del esquema básico de entendimiento, es más importante el hombre, ¿cierto? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. O sea, si se saca una oveja que se cae, es lógico, es lícito, es apropiado, es necesario hacer el bien a una persona. Amén. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. O sea, les dio un argumento de peso, de cosas que ellos hacían, porque evidentemente alguno habrá sacado una oveja el día de sábado, alguno habrá sacado una oveja por preservar su riqueza, y les da un ejemplo de que era más importante el hombre que la oveja. Ahora, la gente que estaba escuchando a Jesús quedaba asombrada. Todos, tanto los escribas, los fariseos, como el pueblo como tal. Los fariseos no tenían cómo negar lo que Jesús estaba diciendo. Entendían que venía de Dios, era sabiduría de Dios. Pero ellos no querían ver ni escuchar. Por eso la Escritura dice que no hay más sordo que el que no quiere oír, ni mudo que el que no quiere hablar, ni ciego que el que no quiere ver. Bueno, eso de mudo no me lo inventé yo. No hay más ciego que el que no quiere ver, ¿cierto? Ni sordo que el que no quiera oír. O sea, cuenta la voluntad de la persona. Aquí se evidencia el odio que tenían contra Jesús y el propósito de enjuiciarlo por cualquier forma. Ahí en Mateo 12, del 22 al 24, dice la Escritura así. Mateo 12, del 22 al 24. Ojo. Pasa el suceso, llega el suceso del hombre de la mano seca, ¿cierto? Y los cuestiona y los pone contra la pared. No tienen cómo rebatir el argumento. Ahora viene otro suceso. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Un milagro poderosísimo. La gente decía, ¿será este aquel hijo de David? La gente. No los escribas, la gente. Más los fariseos al verlo decían, ojo, aquí viene el detalle. Aquí viene el detalle. Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ese es el detonante. Ese fue el florero de Llorente. Eso fue lo que rebosó la copa. Cuando esta gente le dice a Jesús, o señalan a Jesús y dicen, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, le pegaron una insultada a Jesús impresionante, y con ello le pegaron una insultada a Dios y al Espíritu Santo inaudita. O sea, se pasaron de la raya. Se fueron a los extremos. Aquí es donde está un parámetro para entender que lo que Dios revela a los hombres es limitado.
Ellos entendían que Jesús venía de Dios, pero creían que podían eliminarlo diciéndole semejante barbaridad, porque ellos sabían que estaban hablando. Amén. Pero Dios y Jesús tenían una revelación que darle a ellos. Ellos no sabían lo que Jesús les iba a decir. ¿Por qué es tan extrema la afirmación que hacen estas personas? ¿Qué es Belcebú? ¿Algunos saben qué es Belcebú? Cuando habla de los príncipes de Vale, era un dios, ¿no? Un Sí. dios de los que adoraban. Sí. Belcebú es una expresión caldea, se refiere a un dios pagano, pero tiene una característica. Belcebú quiere decir señor de las moscas, señor del excremento. Ojo, textual, señor del excremento, señor de las moscas. ¿Dónde se la pasan las moscas? El excremento. Entonces, ¿qué le estaban diciendo a Jesús? ¿De qué estaban tildando al Espíritu Santo? ¿De qué forma estaban tildando a Dios y su propósito? ¿Sí me estoy explicando? Eso sí, se pasaron. Con lo que están haciendo ellos, con esa afirmación, entonces lo que estaban haciendo era trasladando toda la gloria que corresponde a Dios a Belcebú. Todo el reconocimiento que es exclusivo para Dios se lo estaban dando a Belcebú. Toda la gratitud que debe llegar a Dios se lo estaba dando al príncipe de las moscas y al príncipe del excremento. Es ahí cuando Jesús les dice lo que les dice. La Trinidad no está independiente, no son repúblicas independientes. La Trinidad es una unidad, como un matrimonio. Si a mi esposa le insultan, me insultan a mí. Si a mi esposa le respetan, me respetan a mí. Amén. Si a mí me insultan, le insultan a ella. Porque hay una unidad. De hecho, con los hijos hacia los padres sucede lo mismo. Si a nuestros hijos los maltratan o los insultan, se meten con uno, ¿verdad? De una. Cuando estas personas le dicen a Jesús que él echa por Belcebú los demonios, están atentando contra el mismo Espíritu Santo y contra Dios, porque es que Dios es uno solo. ¿Sí me explico? Amén. Es uno solo. Pero para el caso de cómo se glorifican las obras de Jesús, el Espíritu Santo es el que glorifica el nombre de Jesús, porque el poder de Dios se manifiesta por la obra del Espíritu Santo. Amén. Por eso, antes de ir un poquito más allá, recordemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, 1, 3. Atención. 1 Corintios 12, 1, 3. Pablo dice aquí hablando de los dones del Espíritu Santo, dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Perdona, 1 Corintios 12. Sí, 1 al 3. 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que, ojo, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Atención, nadie, pero nadie que haya nacido de nuevo puede insultar a Jesús. Porque es templo del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo no va a obrar para que no insulte a Jesús. Amén. Nadie. Y dice ahí, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, nadie podrá decirle al Señor, a Jesucristo, Señor, en el contexto del respeto, del temor reverente, de Dios como Señor, de dioses, de que uno se somete a Él, se humilla ante Él. ¿Me estoy explicando? Amén. Nadie va a poder hablar ahí de esa manera si no está el Espíritu Santo en Él. ¿Por qué esta aclaración tan importante? Porque evidentemente los fariseos
no habían nacido de nuevo y no contaban con el Espíritu Santo, porque de lo contrario no hacen semejante aseveración contra Jesús. Amén. No la hacen, no podrían haberla hecho. De ahí que cuando Jesús dice en Mateo 12, 31 al 32 lo siguiente. Mateo 12. 31 al 32. Mateo 12 es donde se significa lo que estábamos hablando del endemoniado, de cuando y le dicen a Jesús que por Beelzebú echa fuera demonios, todo eso. Después de una serie de razonamientos, Jesús les habla de que Satanás no se va a dividir y no se va a echar afuera el mismo, etcétera, etcétera. Pero para no entrar en ese detalle, porque nos demoraríamos mucho, Jesús llega a la conclusión, les dice, mire, por tanto, después de toda esa explicación que les hace Jesús, ¿cierto? Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Insultar. La palabra original del griego, de donde se toma blasfemia, habla de hablar tontamente, hablar estúpidamente, hablar sin sentido, hablar sin razón. Eso quiere decir, eso se lee en el original griego de la palabra que se toma para traerlo a castellano, blasfemia. O sea que blasfemia es hablar estúpidamente contra Dios, faltarle al respeto tontamente a Dios. ¿Sí me explico? Insultar a Dios, eso es blasfemia. Pero a un nivel puntual en contra del Espíritu Santo, porque el Señor dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. O sea, Jesucristo le está diciendo, mire, a mí me pueden insultar. Y se perdona. Pueden hacer los pecados que quieran, se perdonan. Pero, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, lo insulte y le falta el respeto, no le será perdonado. A cualquiera, al 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es el pecado de muerte. No le será perdonado. ¿Cuál pecado no perdona a Dios? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, ojo, pregunto, ¿un creyente puede blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Un nacido de nuevo puede blasfemar contra el Espíritu Santo? No, claro que no. No puede. No puede. Porque acabamos de leer en Corintios que nadie puede insultar a Jesús, a Dios mismo, si está con el Espíritu Santo. O sea, un creyente como tal, un nacido de nuevo, no le puede faltar al respeto del Espíritu Santo, no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero una persona que conozca el Evangelio, que haya escuchado del Evangelio, que haya escuchado de la gracia de la palabra de salvación, que haya escuchado del Espíritu Santo, pero no ha nacido de nuevo, sí puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Para blasfemar contra el Espíritu Santo debe haber unos mínimos de conocimiento y razón, porque quien lo hace con conocimiento de causa. Amén. Los fariseos estaban hablando con conocimiento de causa, o sea, estaban hablando adrede, a propósito. ¿Qué dice allí mismo? Quería leerlo, Mateo 12, 31, 32 en la traducción lenguaje actual, dice: les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan, aun si dicen algo contra mí, que soy el Hijo del Hombre. Dios los perdonará, pero lo que no les perdonará es que hablen mal contra el Espíritu Santo. Eso no lo perdonará ni ahora ni nunca. Porque hay un propósito de, ojo, miren lo que vamos. Miren la connotación. Número uno, decirle que eso lo hizo, negarle al Espíritu Santo lo que hace y atribuírselo al Señor de las moscas y al Señor del excremento, ¿cierto? Ya es un insulto gravísimo. Número dos, atención. Desconocer quién es el que revela la gracia del Evangelio. ¿Por qué?
Porque es que cuando se blasfema contra el Espíritu Santo hay un propósito de desprestigiar al Espíritu Santo. O sea, personas que no han nacido de nuevo y que escuchan a estos líderes espirituales hablar así, ¿qué van a pensar del Espíritu Santo? ¿Me hago entender? O sea que mucha gente no va a dar el paso de creer, no se van a salvar porque escuchan a líderes influyentes sobre ellos hablar más del Espíritu Santo. O sea, desprestigiar el Espíritu Santo, dañar la reputación y el nombre del Espíritu Santo a un nivel tal que haya gente que no se salve porque desprestigiaron al Espíritu Santo. O sea, es atentar contra la salvación que Dios ofrece por revelación y obra del Espíritu Santo. Amén. Por eso es un pecado que no se perdona. Es algo bien severo. ¿Qué dice allí? Dice que no se perdona, eso no lo perdonará ni ahora ni nunca. Nunca, porque es que es un pecado imperdonable. Otro aspecto. Es intencional la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero el propósito, atención, por el propósito de hacerle daño al Espíritu Santo su nombre. ¿Por qué? Blasfemar es insultar, pero Pablo blasfemó. Pablo obligó a otros a blasfemar. Pero son pecados, blasfemas que Dios sí perdona. Porque lo hacían por ignorancia. Pablo lo dice aquí, 1 Timoteo 1:13. Dice Pablo, en 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, al fui recibido misericordia, ya que lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo no había nacido de nuevo. Pero no estaba insultando al Espíritu Santo en el sentido de que lo hicieron los fariseos y escribas. Así me estoy explicando. Era un insulto diferente, una blasfemia diferente. Hechos 26:11. Hechos 26:11 dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Claro, cogía a una persona y lo torturaba y lo obligaba a blasfemar, pero esas blasfemias el Señor les perdona, porque no habían la intención de dañar al Espíritu Santo. Si que una cosa es ignorar, desconocer, no tener intención de perjudicar, de dañar, de afectar el nombre del Espíritu Santo. La blasfemia se hace con intención y con conocimiento de causa. Amén. Por eso, blasfemar no es lo mismo que contristar al Espíritu Santo. No. Completamente es diferente. Es ponerlo triste. En cambio, Exacto. blasfemar No, es ¿por qué digo esto? Porque hay partes y hay personas que por cualquier situación cometen un error, un pecado, y piensan que han blasfemado contra el Espíritu Santo, porque no están enseñadas, no se les ha dado la información apropiada, ¿cierto? No, blasfemar es una cosa, contristar al Espíritu Santo es otra. Contristar es una acción que va en contravía a la palabra, ¿cierto? Que afecta al Espíritu Santo, pero no lo está insultando, no le está faltando al respeto, no lo está desconociendo, no lo está, digamos, ¿cómo digo yo? No le está atribuyendo a Satanás obras del Espíritu Santo, ¿me explico? Amén. Por eso el contristar al Espíritu Santo es una acción propia de un creyente que puede cometer un error, pero Dios, el mismo Espíritu Santo, coloca convencimiento de arrepentimiento, y la palabra dice que Él es justo porque Él es el que perdona y limpia de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar toda maldad, dice 1 Juan 1:9, ¿verdad? Entonces, no podemos confundir eso, y si alguien está confundido hay que hacer la aclaración, porque hay personas que se cargan con eso, no crean, ¿sí? Hay personas que se cargan pensando que han blasfemado contra el Espíritu Santo. Hay gente que cree que porque dijo una mentira de pronto ya es un pecado de muerte, porque piensa que es una blasfemia. Y eso hay que enseñárselo a la iglesia, a la gente. No, una blasfemia. Un creyente no puede blasfemar, nunca. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Cuenta el Espíritu Santo. A ver, si yo nací de nuevo y tengo el Espíritu Santo, ¿cómo se va a insultar a él mismo? Y es hasta un principio de sentido común, ¿no? O sea, Dios no se va a insultar a sí mismo. Pero si no tengo el Espíritu Santo,
cualquier barbaridad puedo decir. Si conozco, pero si estoy en ignorancia, como mucha gente hablan sin saber. Sin saber, porque hemos escuchado a veces que hay gente que dice barbaridades, ¿cierto? Pero es que no conocen, no saben. Por eso Pablo decía, Pablo, que era un erudito en las escrituras, dice, en ignorancia blasfemé, pero a él se le perdona. Amén. Tengamos presente eso. La blasfemia contra el Espíritu Santo es delicadísima, pero solamente la pueden causar personas que no han nacido de nuevo, pero que sí conocen de la palabra. Eso es coherente con lo que enseña Hebreos. Hebreos en unos pasajes dice, ¿acaso se volverá a derramar la sangre de Cristo? Cosas así, ¿cierto? 4 o 6 por allá, no me acuerdo bien. Pero hay unos pasajes de Hebreos donde hablan de esto. Es coherente completamente con ello. ¿De acuerdo? Pues no nos en pie, por favor, mamita, oremos. Bueno, Aleluya. dice que Pablo también quería destruir y quería hacer que la gente que de pronto buscaba o perseguía y los mataba, y yo estaba de acuerdo, dice, muchas veces los castigué. Él también blasfemó, pero en ese momento cuando perseguía a la gente no conocía, como dijo mi esposo, conocen la palabra, pero no han nacido de nuevo, porque si fuera nacido de nuevo no blasfemar. Bueno, No blasfemar. sí, eso. Entonces, pues, Señor, gracias porque nos permitiste ser tus hijos y tus hijas. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido de una manera más clara la ofensa, la falta al respeto del Espíritu Santo, esa blasfemia, porque no es cualquier cosa, sino es algo muy grande, un error voluntario que se comete. Y pues, Señor, guárdanos, Padre Santo, y ayúdanos a que cada día podamos, Señor, ser como tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, porque sabemos que Él habita en nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer, a conocer cada día más de ti, Señor. Y guárdanos, Señor, de hacer cosas que no te agraden. Y pues como decía mi esposo, a veces hacemos cosas que entristecen al Espíritu Santo, y por eso también te pedimos que nos perdones, Señor. Gracias por todo lo que haces y la manera como nos enseñas de una manera sencilla que nos permita recordar la magnitud de este pecado de blasfemar, de ofender, de faltarle el respeto al Espíritu Santo. Señor, gracias, Papito Dios, por esta enseñanza el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a estar delante tuyo como a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.